Saludos a todos en esta hermosa hora. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da nuevamente de poder dirigirnos a ustedes a través de este medio y así llevar el mensaje de la palabra del Señor. Quiero en esta hora que juntos leamos en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 3 en adelante, y dice así: Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has hecho a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Poderoso Dios, te damos gracias en esta hermosa hora por permitirnos la oportunidad de poder dirigirnos al pueblo a través de tu palabra. Bendice, Señor, el momento en que vamos a estar acá para esta transmisión maravillosa que creo con todo mi corazón traerá la palabra de aliento a aquellas familias, a la humanidad total, por la situación que se vive en este momento. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Quiero en esta hora hablar acerca de la intercesión. Todos entendemos la condición en que ha caído el mundo entero y que de alguna o de otra manera aquellos que no conocen del Señor, como los que conocen, están esperando que el pueblo que conoce de Dios haga intercesión por ellos. Y la intercesión entendemos que es una oración santa, una oración fiel, una oración perseverante, mediante la cual alguien puede suplicar por otro o por otros, en la que apresuradamente necesitan la intervención de Dios. En la Biblia encontramos el ejemplo número 1 acerca de la intercesión, y es que Cristo, nuestro Salvador, tuvo momentos de intercesión por varias razones. Dice la palabra del Señor que en primer lugar intercedió por las multitudes, es decir, suplicó a Dios cuando vio las multitudes que estaban descarriadas como ovejas sin pastor. Él pidió al Padre por esas multitudes para que volviesen su rostro al Señor, para que se arrepintiesen de sus caminos y que de una o de otra forma encontraran la salvación a través de su persona. También oró por sus discípulos. Entendemos que los discípulos fueron
enviados como ovejas en medio de lobos rapaces. Y no era fácil la obra, la labor que desempeñarían. Y necesitaban que alguien estuviese intercediendo por ellos. Juan nos describe que Jesús oró por los discípulos diciendo: Señor, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Te pido por ellos, así como nos has guardado, así como has guardado a tus hijos desde la creación del mundo, así también guárdalos a ellos. En tercer lugar, Jesús oró por sus enemigos. Entendemos que hoy, en este tiempo, son miles, muchos los enemigos. Enemigos visuales, enemigos ocultos, enemigos de todas formas. Hay enemigos para la obra del Señor, para los que han decidido seguir a Cristo. Entonces, pero eso no quiere decir que no vamos a interceder por ellos. De mayor fuerza tiene que ser la intercesión para suplicar a Dios por nuestros enemigos. Luego encontramos la intercesión a través del Espíritu Santo. Y Pablo declara: ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir, con mucho sufrimiento, pero con mucha alegría. Entonces, la intercesión a través del Espíritu Santo entendemos que es fuerte hoy, porque aunque muchos de nosotros no tomemos el tiempo para interceder por otros, entendemos que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Intercede con gemidos indecibles. Luego encontramos, haciendo alusión a los versículos, al texto que leíamos en el libro de Daniel, la intercesión que este varón tuvo. La Biblia enseña que Daniel estuvo dolido por la situación en que vivía el pueblo de Israel y comenzó a orar, comenzó a pedir, comenzó a interceder a favor del pueblo. Pero dice la palabra del Señor que había alguien que se oponía, y ese era Satanás, el diablo. Nosotros entendemos que es la fuerza que se levanta contra todo lo que es Dios y contra todo creyente. Pero él dijo: Jehová es mi ayuda, y él mandará a la persona indicada que me aparte o que se oponga ante esta fuerza del enemigo. Y la palabra del Señor dice que vino el ángel Miguel de parte de Jehová para que la oración de Daniel llegara al trono de la gracia y viniese la respuesta a él. Ahora, Daniel dice que la forma en que intercedió ante el pueblo fue que él volvió su rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Eso demanda, o eso identifica el dolor con que uno puede interceder ante el Señor a favor de o a favor de muchos. Y él dice que oró a Jehová su Dios e hizo una confesión. Hermanos amados, amigos, ¿qué culpa tenía Daniel de poder involucrarse en la expresión cuando dice a Dios que han pecado? Oró él a Dios e hizo confesión. Y lo primero que hizo fue reconocer
que Dios es grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y las misericordias con los que le aman y aquellos que guardan sus mandamientos. Pero él estaba con la disposición de confesarle o confesar delante del Señor que ellos habían pecado. Ahora, cuando Daniel dice hemos pecado, se está incluyendo él. Y él dice, señala cuatro pecados que el pueblo de Israel había cometido. Y él dice que había cometido iniquidad. Cuando hablamos de iniquidad, hermanos, estamos hablando de obras del maligno, porque él es inicuo. Y estamos hablando de acciones del maligno. ¿Y quién es aquel que consciente o inconscientemente no ha hecho alguna iniquidad delante del Señor? Y él está diciendo, Señor, hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. También reconoce que las obras de los impíos son fuertes delante de la presencia del Señor. Alguien decía en una ocasión que los impíos eran los que no conocieron o los que no tienen conocimiento de Dios. Pero yo siempre he dicho que dentro del pueblo del Señor existe impiedad. Y el impío no solo es aquel que no conoce a Dios, sino muchas veces el pueblo del Señor obra de manera impía. Y él dice, hemos hecho impíamente. Pero hay otra cosa importante que él señala y dice, hemos sido rebeldes. Hermanos amados, amigos que me escuchan y que me ven, no es cierto que hemos sido rebeldes a la palabra. No hemos querido escuchar la voz de Dios, no hemos querido acercarnos a Dios, no hemos querido apartarnos del mal, oyendo el mensaje de los siervos, los profetas, que en el nombre de Jehová han hablado a nosotros y nos han amonestado de su parte. Entonces el pueblo del Señor y el mundo entero ha caído en una rebeldía por no querer escuchar la voz del Señor. Y luego dice, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Hermanos amados, los mandamientos de Dios fueron dados para que podamos nosotros conducirnos recta y piadosamente. Los estatutos, las ordenanzas de Dios fueron dadas para que nosotros podamos tener un cambio de ruta, un cambio de pensamiento, con el cual podemos nosotros encontrar soluciones, respuestas positivas a cada situación en la que vivimos. Entonces, el propósito de la intercesión tiene grandes respuestas. El creyente debe interceder, hacer oraciones piadosas a favor de otros. Hermanos amados, quizá no tengamos conciencia total de lo que está sucediendo en el mundo hoy mismo. Mucha gente ha sido víctima de esta pandemia y ya no están. Y desafortunadamente se han ido para no comparecer ni nunca más ante el Señor. Porque es cierto que hemos tenido nosotros que involucrarnos ante la situación que se está viviendo a nivel mundial. Si esto que viene o que está llegando es
parte de la justicia de Dios, porque Dios tiene diferentes formas de mostrarnos su amor, y una de ellas es a través de su justicia. Ahora, quizá algunos nos preguntamos por qué nosotros teníamos que ver en este problema. ¿Por qué no solo a los que no conocen de Dios? Pero hermanos, la ventaja es que los que hemos conocido de Dios y hemos nacido 2 veces, hemos nacido a la vida física y hemos nacido a la vida espiritual, moriremos una sola vez y luego nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Pero aquellos que nacieron una sola vez y no dieron espacio para la obra del Espíritu Santo y la conversión de sus almas al Señor, morirán 2 veces. Aquí encontramos a Daniel intercediendo por un pueblo selecto. Estaba intercediendo por un pueblo selecto, pero el propósito era demostrarle al mundo que Dios es fiel. Entonces, hermanos, la última intercesión que encontramos se refiere a la intercesión de los creyentes, donde nosotros podemos orar, pedir a favor de otros. Recuerde que Abraham oró a favor de Ismael, aun cuando no era el hijo de promesa, pero Abraham intercedió a favor de Ismael, al grado que el ángel que se presentó allá en el desierto le dijo también: de Ismael haré una nación, con la diferencia que este será un hombre fiero y estarán todos contra él y él contra todos, pero también había una promesa para él. Abraham intercedió a favor de Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan ustedes cuando Abraham le pidió a Dios que no castigara a Sodoma y Gomorra y le suplicó que tuviera misericordia del pueblo, porque quizás se hallarían allí 50 justos? Y el Señor le dijo: si hay 50 justos, yo perdonaré a Sodoma y Gomorra. Pero Abraham dijo: quizá no hayan 50, 45, Señor. ¿Será que perdonas la ciudad por 45 justos? Y el Señor, siendo misericordioso, dijo: si hubieran 45, yo detendré el castigo sobre la ciudad. Pero no habían 45. Y Abraham siguió intercediendo por 40 y le dijo el Señor: si hay 40 justos, yo no destruyo la ciudad. Y así se fue restándole al número 30, 20 y 10. Y el Señor le dijo: si hubieran 10, yo perdono la ciudad. Pero no habían 10. Entonces dice la palabra del Señor que salió Abraham y dejó a merced de Jehová el juicio que vendría sobre Sodoma y Gomorra. También encontramos a otro hombre que estuvo intercediendo fuertemente por sus hijos, Job. Dice la palabra del Señor que este hombre era justo, piadoso, temeroso de Dios, pero no así sus hijos. Sus hijos, dice la palabra del Señor, que hacían banquete cada uno en su día e invitaban a sus demás hermanos para comer, beber. Pero después que había pasado la fiesta, Job intercedía a Dios tarde y mañana, diciendo: quizá hayan pecado mis hijos, por lo cual te pido que los perdones, que no les tomes en cuenta su pecado. Hermanos amados, Elías también intercedió a favor de la sequía que estaba pasando el pueblo de Israel. Y así sucesivamente. Entonces ahora nosotros como creyentes, yo creo que esta es la función más fuerte y valerosa de la iglesia hoy día. Ya hemos dicho que no podemos unir nuestras voces
en equipo, en grupo, para interceder, pero sin tener usted conocimiento de quién sea la persona, sin tener conocimiento de quiénes sean las naciones que están sufriendo esta situación. Nosotros podemos interceder a favor de ellos y que Dios muestre, dentro de su justicia, muestre misericordia. Ahora, la intercesión tiene un propósito. ¿Cuál es? Desviar juicios. Recuerden al pueblo de Nínive. Oró, se puso de rodillas. El líder de Nínive pidió a los hombres, mujeres, niños y a los animales que no bebiesen, que no probasen alimento alguno, porque iban a interceder a favor del pueblo. Y ellos dijeron: quizá Dios se arrepienta. Y dice la palabra del Señor que Dios se arrepintió de traer juicio sobre Nínive. Entonces, el propósito de la intercesión es desviar juicios. Quizá ahora podamos nosotros tener una intercesión bien fuerte para que Dios desvíe, para que Dios retenga, para que Dios pare esta situación en la que se está viviendo a nivel mundial. Pero también el propósito de la intercesión es restaurar al pueblo, restaurar a individuos. Mucha gente, Daniel dijo allí en el versículo 4 que él estaba pidiendo a Dios, volvió su rostro a Dios para interceder, para buscarle en oración. Y él dice en el versículo 6: porque hemos desobedecido a tus siervos los profetas, y ellos han hablado a los reyes, a los príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Quiere decir que ha habido una voz de alerta, ha habido una voz de Dios para los reyes, para los príncipes, para los gobernantes, para los hombres de la tierra, a favor de que el pueblo se vuelva a Dios y deje ya de caer en iniquidad, deje de caer en actos impíos, deje de ser rebelde. ¿Por qué? Porque Dios quiere restaurar al pueblo, Dios quiere restaurar a los individuos, Dios quiere que se vuelvan a Él y que reconozcan que el único que tiene dominio, que tiene control sobre todas las cosas, es nuestro Dios. También otro propósito que tiene la intercesión es liberar a los oprimidos. ¿Cuánta gente estará oprimida a esta altura por esta situación que nos ha venido? Y por último, Dios tiene un propósito a través de la intercesión y es bendecir a su pueblo. No sabemos qué bendición trae Dios al pueblo cristiano después de que esto haya terminado, después que esto haya pasado, porque como dicen los anuncios, de esta saldremos y vamos a salir victoriosos. Y yo creo que después de esto, Dios trae una bendición a la iglesia, Dios trae una bendición a usted, Dios trae una bendición a los pueblos, porque no seremos los mismos. El mundo va a ser diferente porque va a saber que hay un Dios en los cielos que puede obrar con justicia y con juicios drásticos, con único propósito, con el único fin de que el mundo se vuelva a Él. Así que, hermanos amados, les animo a seguir sintonizándonos. Les animo a marcar ahí la manita si me gusta, para que este mensaje pueda llegar mucho más lejos y la audiencia sea mayúscula a la que hoy tenemos ya. Que Dios les bendiga, hermanos amados, y el Señor colme de bendición a los hermanos que están haciendo posible estos
estas transmisiones a través de sus esfuerzos, el sacrificio y echando a andar todo lo que han aprendido dentro de la tecnología. Que Dios les bendiga. Amén.